Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje en este día. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de el poder, la manifestación del poder de Dios. Aleluya. Pedimos dirección al Dios y Padre eterno, al soberano y al omnipotente que nos guíe con su Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de la manifestación del poder de Dios. Vemos que el Señor Jesucristo, a través del mensaje que Él dio, anunció muchas promesas que, de acuerdo al apóstol Pedro, el cumplimiento de estas promesas hacen que la vida del hombre se transicione hasta el punto de hacerla participante de la naturaleza divina de Dios. Entonces, hoy vamos a estar tratando o analizando, gloria a Dios, ciertas promesas que el Señor dio en su palabra para ayudarnos a acercarnos, si las alcanzamos, a esa divinidad a la que Dios nos ha llamado a experimentar y a manifestar en este mundo. Entonces vamos a estar leyendo en el libro de San Juan, capítulo 14. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. Dice lo siguiente, el versículo 10 en adelante dice, el versículo 10 del capítulo 14 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. La manifestación del poder de Dios. Gloria a Dios. Vemos en estos cortos versículos que acabamos de leer que hay promesas acerca de la manifestación del poder de Dios, en donde el Señor Jesucristo promete que el que cree en Él, las obras que Él hace, Él las hará también. Gloria a Dios. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esta es una promesa que está allí para el que cree. Gloria a Dios. También dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y termina diciendo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a establecer en estas promesas puntos claves. En la primera promesa que dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. El punto clave que vamos a establecer es que Él le está diciendo de que está hablando de un tiempo futuro. Dice, las hará. ¿Cuándo las hará? En algún momento de este caminar con Cristo tenemos que dar la medida para que esas obras se manifiesten. Sabemos que el Dios que nos llama, nos habla de victorias y de triunfos. Pero en todas estas cosas que Dios habla, el hombre tiene que poner de su parte. Y de su parte es la disponibilidad para pelear la batalla que va a hacerlo merecedor de esa victoria, de ese triunfo, de esa manifestación del poder. Así son las cosas en Dios.
Lo único que es por gracia es la salvación. Pero todas las cosas que Dios otorga después de la salvación requieren de méritos. Requieren que el hombre alcance méritos para que Dios manifieste cierta gracia de acuerdo a los méritos que el hombre alcanza por sus distintas guerras, por su disposición, por su disponibilidad, por su obediencia, por su santidad. Asimismo, Dios deposita gracia en el hombre, y por la gracia que Dios deposita en ese hombre, a medida que el hombre se va ajustando a la voluntad de Dios y dando la medida del llamado, entonces Dios comienza a depositar gracia, y de acuerdo a esa gracia Dios comienza a manifestar su poder, de acuerdo a la medida de la gracia que ese hombre ha alcanzado en Dios. Entonces vemos que en Dios vive Cristo para siempre. Lo que es por gracia es la salvación. La salvación es por gracia. Todo el que invocare su nombre será salvo. Todo el que me confesare delante de los ángeles y de mi Padre que está en los cielos, yo también lo confesaré yo también lo confesaré. Gloria a Dios. Todo el que me confesare en la tierra, mejor dicho, todo el que me confesare en la tierra, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la salvación es por gracia. Pero la manifestación del poder de Dios, que es lo que anhelamos, porque el mismo Jesucristo dice aquí arriba, si no me creéis por las palabras, creed a las obras. Es necesario que el poder de Dios se manifieste. Cuando la maldad ha aumentado y el amor de muchos se ha enfriado, es necesario sacudir al mundo, y para sacudir tenemos el poder de Dios, la manifestación de las obras que siguen a esta palabra de Dios. Entonces vemos aquí que Él está diciendo que Él las hará también. ¿Cuándo las hará? ¿Cuándo alcanzaremos ese nivel de poder ver esas obras que sustentan esta palabra, que la respaldan, que la confirman y que le dan un valor agregado en gran manera? Porque hemos pasado años en la iglesia. Unos llevan 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Y pocos pueden decir que en todos esos años han visto que Dios a través de ellos levante un paralítico, le vuelva la vista al ciego, gloria a Dios, o resucite un muerto. Pocos pueden contar ese testimonio, a pesar del largo tiempo que llevan en la iglesia. Pero hay una promesa aquí, y Él dijo que las obras que yo hago, Él las hará también. Y si vemos en este versículo, gloria a Dios, Él no sujetó a la fe esta promesa. Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Si vemos, Él no sujetó este cumplimiento, estas obras a una fe como tal, sino que Él dijo, el que cree. De la manera en que le dijo a Jairo, Jairo, tú simplemente cree y serás salva. ¿Por qué? Porque el milagro lo va a desarrollar es Él. Es lo que está diciendo. Si algo pidieres al Padre, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No es tu fe ni tu poder, sino que Él lo hará. Pero ¿cuándo lo hará? Es la incógnita que surge aquí. ¿Cuándo? ¿En qué momento lo va a hacer? Porque si bien vemos los apóstoles, ellos duraron 3 años y medio con el Señor. Y en 3 años y medio el Señor los llevó hasta un punto de manifestar su poder a través de ellos. Aunque leemos y vemos que no todos manifestaron ese mismo nivel de gloria, no todos, la palabra registra que hayan hecho milagros, lo pudieron haber hecho, pero la palabra no lo registra. Pero vemos de qué manera Dios usó al apóstol Pedro, que aún la sombra del apóstol Pedro Dios lo utilizaba para hacer milagros. Siendo el apóstol Pedro un hombre inicialmente de poca fe, un hombre que no tenía fe, pasó a ser un hombre de poca fe,
Pero luego el mismo apóstol Pedro tiene que decir a los que hemos alcanzado una fe, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Luego él alcanzó fe. Él alcanzó ese nivel de fe. Entonces esto nos habla de que hay una manera de avanzar y alcanzar los méritos que le permiten a Dios depositar ciertos niveles de gracia de acuerdo a los méritos en cada creyente. Y eso y eso estamos hablando. ¿Cuándo o cómo alcanzar o cuándo alcanzamos esta gracia? ¿Qué hay que hacer para alcanzar esta gracia? Alcanzar estos niveles de manifestación. Porque están registrados en la Biblia. Fueron 3 años y medio que el Señor duró preparando a estos apóstoles. Pero hoy en día vemos que el creyente pasa 10 años, 20 años en la iglesia y no le es fácil manifestar a Dios a través de ese creyente su gloria. No le es fácil a Dios a través de ese creyente. Mejor dicho, para Dios todas las cosas son fáciles. Porque Él pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Entonces, pero Dios es justo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Volvemos al sistema de méritos. El hombre tiene que alcanzar esos méritos, hacerse meritorio de que Dios manifieste su gracia a través de él. Entonces ya no es por tiempo, sino por méritos, porque podemos pasar, si asemejamos la estadía en la iglesia, como cuando uno se matricula en el colegio, uno ve que en el colegio tenemos que cruzar anualmente un año, pero también hay gente que puede pasarse toda la vida en un año, en un mismo curso, puede pasar toda la vida en el mismo curso, y se mueren en el mismo curso. Entonces, son los méritos que alcancemos al caminar con Cristo, que permiten que Dios, así como nosotros alcanzamos méritos en Él, Él pueda manifestar su gracia a través de nosotros. De allí que, aunque es por creer, porque Él encierra esta promesa bajo ese nivel de fe que se llama creer, se requiere acumular méritos, porque ciertamente ya creímos en el Señor Jesucristo, porque si no creyéramos no estaríamos padeciendo tantas cosas o esforzándonos por ajustarnos a ciertas reglas, normas, que creemos que si nos ajustamos a esas normas nos van a ayudar a tener la salvación. Ya creímos en Él, mas sin embargo, aunque ya creímos, no vemos que se manifiesten esos milagros, que Dios manifieste esos milagros a través de nosotros. ¿Por qué? Porque aunque ya creímos, también hay que lograr méritos en Dios, que le permitan a Dios depositar manifestar ese nivel de gloria en el creyente. Y hablando ahora de estos méritos, de este sistema meritorio que hay en Dios, me acuerdo de un testimonio de un hombre que le creyó a Dios y en cierta ocasión le tocaba predicar en un lugar y él estaba por razones por circunstancias probablemente ajenas a él no le iba a dar el tiempo para llegar en el momento de la predicación, porque se le había fijado una hora y él ya del lugar donde estaba a donde le tocaba ir para predicar, el tiempo que faltaba para comenzar la predicación era muy corto con relación a la distancia que le tocaba recorrer. Pero este hombre cuenta que el Señor hizo un milagro. El Señor en su responsabilidad o en su conciencia de que no iba a llegar, comenzó a hablar con el Señor. Señor, haz algo, haz un milagro. Y este hombre cuenta que de un momento a otro el Señor lo puso a la esquina de donde estaban predicando. Y escuchó, aunque no eres digno
Pero el Señor hizo ese milagro. Pero le dijo, aunque no eres digno. O sea, este hombre no era digno de que Dios manifestara ese nivel de gloria a través de él. Pero la voluntad de Dios es que él estuviera allí para predicar ese día. Y por su voluntad y por su propósito, Dios lo manifestó este nivel de gloria. Lo movió de tal manera que cuando este hombre volvió a reaccionar, ya estaba a la esquina de donde estaban predicando, donde le tocaba predicar, mejor dicho. Y el tiempo, llegó a tiempo, pero fue porque Dios hizo un milagro, aunque Dios también le hizo saber a él que él no era digno de ese milagro. Entonces hay méritos. Es un sistema de méritos que hay en Dios, que de acuerdo a los méritos que el creyente vaya alcanzando, la gracia que el Señor, que él vaya alcanzando en el Señor, asimismo el Señor va depositando de su gracia en el creyente, hasta el punto que manifestarse a Dios a través de él le resulta fácil. ¿Por qué? Porque el creyente es meritorio del favor de Dios. Entonces, aunque ya creímos y la promesa está encerrada en el nivel de fe que es creer, vemos que muchos de nosotros podemos dar testimonio, porque dice, por sus frutos los conoceréis, que aunque llevamos muchos años en el Evangelio, todavía no hemos visto que Dios sane, levante al paralítico, o nos use para volverle la vista al ciego. También otra causa de esta falta de milagros es la incredulidad. Gloria a Dios. Y la falta de fe. Pero vemos que la falta de fe aquí no es necesaria para que Dios ejecute el milagro, porque Él lo encerró bajo el nivel de fe creer. Si tú crees, para el que cree. Entonces, ¿qué acontece con los apóstoles? Ellos se ajustaron a un llamado que Dios hizo. Ellos se ajustaron al llamado del discípulo. ¿Cómo llama el Señor Jesucristo al discípulo? Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Todo aquel que se dispone de esa manera para buscar a Dios y pelea las batallas a las que Dios lo enfrenta para que crezca en méritos para con Dios, entonces todo aquel que se dispone de esta manera alcanza esas manifestaciones gloriosas que hay en Dios, que Dios prometió en su palabra. ¿Qué quiero decir? Que aunque hay promesas en Dios, como esta que acabamos de leer, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Tenemos que saber que aunque Dios aquí no está exigiendo fe para manifestar sus promesas, vemos que se requiere de algo más, porque aunque estamos en la iglesia y hemos creído, no vemos que Dios nos use para hacer esos milagros. Entonces hay algo más que se requiere, y eso más que se requiere son méritos en Dios. ¿Y cómo alcanzamos estos méritos en Dios? Primeramente cuando nos ajustamos al llamado que Él hace, al llamado como Él nos está llamando, que nos dispongamos como Dios quiere que nos dispongamos. Porque Él dijo, si alguno ama a padre o madre más que a mí, si alguno no toma su cruz y sigue en pos de mí, y si no aborrece aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Entonces hay que hacerse digno de Jesucristo. Cuando el creyente se hace digno de Jesucristo, entonces Dios comienza a procesarlo hasta el punto de llevar al creyente a ser meritorio de sus promesas. Por lo cual el apóstol Pablo dice que hasta que todos crezcamos llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un crecimiento espiritual progresivo hasta llegar a una estatura, a un nivel de manifestación de la gloria de Dios plena. Pero para que Dios nos someta a ese crecimiento, entonces tenemos que hacernos dignos de Jesucristo, del discipulado de Él, de que Él sea
nuestro maestro. Y entonces diremos, pero Él es nuestro maestro porque le creemos y estamos aquí esforzándonos por retener la salvación. Pero pocos se han ajustado al llamado como Él lo hizo. Deja todo lo que tienes y dedícate a mí, en pocas palabras. Ese es el llamado. El apóstol Pedro lo ratifica y dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y en lo largo de la historia vemos que todo aquel que Dios utilizó o Dios usa es porque en cierto tiempo o en cierta etapa de su caminar con Cristo le toca ajustarse al llamado, a dejarlo todo por dedicarse a Dios. A ese Dios usa, a ese Dios lo hace meritorio de manifestar su poder a través de él. Entonces vemos aquí que aunque hay promesas y las promesas están ajustadas al creer, a ese nivel de fe que se llama creer, vemos que se requiere de algo más. Por eso él dice, él las hará también. Él lo pone a un término de que hay que alcanzarlo en un tiempo y no lo sujeta a tiempo, sino que está sujeto esto a méritos. Alguien que comienza hoy y se entrega de todo corazón y con todas sus fuerzas a Dios y se ajusta al llamado, puede que en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años Dios lo esté utilizando para manifestar su gloria. Lo que no ha hecho con creyentes que llevan 10, 20, 15, 30 años en el Evangelio, porque no se ajustaron al llamado. Y eso Dios está hablando hoy. Eso Dios está anunciando en este tiempo. Está buscando gente que se ajuste al llamado, que le permita manifestar su poder. Y Él está dispuesto a hacerlo así como lo hizo antes, porque Él no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la disposición de los hombres para acercarse a Dios como Dios está pidiendo que el hombre se acerque. Dejarlo todo y seguir en pos de Cristo. Y en 3 años, 4 años, podemos ver creyentes que estén manifestando la gloria de Dios a ese nivel de los apóstoles y a un mayor nivel, porque eso es lo que está diciendo aquí. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Luego dice, si algo pidieres al Padre, en mi nombre yo lo haré. Entonces, amados, la manifestación de la gloria de Dios depende del creyente que se ajuste verdaderamente a lo que Dios está pidiendo. Depende de nosotros ajustarnos al llamado. Entenderíamos en primera parte que es así, porque eso es lo que se refleja cuando leemos la palabra de Dios. Vemos a unos apóstoles que fueron 3 años y medio caminando con el Señor, pero vemos después de esos 3 años y medio, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, que el apóstol Pedro comienza a hacer milagros. El apóstol Pablo no caminó con el Señor Jesucristo, pero cuando recibió el Espíritu Santo y pasó 3 años y medio con el Señor en el desierto, cuando salió de allí, aunque no estuvo con él presencial, pero el Señor lo visitó y lo instruyó. Cuando salió de allí, fue a predicar y a manifestar milagros también. ¿Por qué? Porque hubo un apartamiento con el Señor. Y en ese apartamiento Dios los hizo meritorios de la manifestación de su gracia, de su poder. Entonces vemos aquí que una clave para la manifestación del poder de Dios es apartarse, dedicarse a Dios. Ese es el camino que podemos vislumbrar a largo rasgo en la palabra. Es lo que hicieron los otros y es lo que han hecho todos los hombres que nosotros podemos analizar hasta estos días. Todo aquel que Dios usó tuvo que en algún momento de su vida separarse y dedicarse enteramente al llamado que Dios le hizo. Así que una de las claves para la manifestación del poder de Dios, de lo sobrenatural de Dios, es apartarse para Él, dedicarse a esto.
Mientras el hombre no se dedique, van a pasar 20 años, 30 años, 50 años y se muere y se va el hombre al cielo, porque si es fiel, retiene la salvación, pero nunca vio que Dios lo utilizara para sanarla ni un dolor de cabeza. Pero hemos sido llamados a manifestar la gloria de Dios, a proclamar y a manifestar la gloria de Dios, la santidad de Dios, para manifestar la gloria de Dios. A eso hemos sido llamados. Por lo cual dice que vuestras obras sean de tal manera que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A eso hemos sido llamados. La salvación simplemente es, y no me canso de decirlo, es simplemente el comienzo de las cosas grandes y eternas en Dios. Dios está buscando un pueblo que le permita manifestar su poder, porque Dios es todopoderoso. Pero como entendemos, toda bendición en Dios requiere que el hombre enfrente batallas, enfrente obstáculos y los venza. Y mientras más el hombre se enfoca en Dios y se desapega a este mundo, mayor va a ser el mérito, la gracia que va a alcanzar en Dios. Y entonces esa mayor gracia y esos mayores méritos que alcanza en Dios le van a permitir a Dios manifestar una mayor gloria en ese hombre, en ese creyente. Mientras más se aparte el creyente de las cosas del mundo y se enfoca en Dios, mayor es la gloria que Dios va a poder manifestar a través de ese creyente. Y los milagros van a ser mayores. Entonces no basta simplemente con estar años allí en la iglesia yendo y viniendo, yendo y viniendo. Hay que enfocarnos en un programa de crecimiento, que es lo que muy poco se ve en la iglesia. Que se traza un programa de crecimiento para el creyente. De tal manera que acierto que se puede decir, bueno, en tantos años este hombre, este creyente ya debe estar haciendo esto. Así como en las universidades, que en 5 años de estudio, a los 5 años y 6 meses ya el estudiante está saliendo como ingeniero. Dios, el Señor Jesucristo, con la instrucción y con la capacitación que le dio a sus discípulos, dejó ver que no era para que nos echáramos toda la vida esperando un milagro, sino que en 3 años y medio Él los promovió hasta ese nivel. ¿Pero por qué? Porque ellos se entregaron como el llamado exigía que se entregaran. Se dedicaron como el llamado exige que se dedique el creyente a buscar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Entonces ellos pudieron alcanzar estos niveles, estos méritos en Dios. Méritos en Dios, ¿por qué? Porque vemos que el apóstol Pedro, a pesar de que pasó 3 años y medio con el Señor, en los últimos días lo negó, o sea que no había alcanzado ese nivel de fe. Mas sin embargo, él estuvo allí 3 años dedicado. Entonces esa dedicación lo hizo meritorio delante de Dios. De tal manera que cuando el Espíritu Santo vino y esos méritos que él ya había acumulado allí, hicieron que la porción del Espíritu Santo se despertara hasta ese nivel de permitirle manifestar la gloria de Dios. Vive a Cristo para siempre. Entonces, las promesas están para alcanzarlas. Y de hecho el apóstol Pedro dice en su segunda de Pedro, dice que es el cumplimiento de estas promesas en el creyente que lo hacen participante de la naturaleza divina de Dios. El cumplimiento de las promesas que Dios dejó en su palabra. Y es lo que tenemos que buscar, que las palabras se cumplan en nosotros como creyentes. Porque son el cumplimiento de las palabras, de las promesas en mí, las que me van a acercar a esa naturaleza divina de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pedro, mejor dicho, en segunda de Pedro, capítulo 1, dice, participantes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas, el versículo 3 del capítulo 1 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas, óigase bien, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Claro, para alcanzar estas promesas el hombre tiene que apartarse del mundo. Como dijo el Señor Jesucristo, salid del mundo y no toquéis lo inmundo. Mientras más el hombre se aparte de las cosas del mundo, mayor posibilidad tiene de hacerse a las promesas que Dios dejó, porque mayor gracia y mayor mérito alcanza en Dios ese que se aparta y se santifica para Dios y se guarda para Dios. Dios lo hace meritorio de que alcance todas estas promesas, y Dios mismo le ayuda para que las alcance, porque es una guerra que, de acuerdo a cada bendición, a cada proceso, a cada bendición trae un proceso, y en cada proceso hay que pelear una batalla. Entonces diremos, pero tenemos proceso y tenemos batallas, sí, pero usted puede ver que esos procesos y esas batallas que usted ha librado no le han permitido todavía ver la gloria de Dios como usted quisiera verla. Entonces, hay procesos y batallas que sufrimos como creyentes, pero hay procesos y batallas que sufrimos para recibir méritos de parte de Dios, para crecer como hijos de Dios, para avanzar en gracia. Hay procesos y batallas, hay procesos, hay luchas, hay batallas que se sufren como creyente, todo creyente, pero hay procesos y batallas que se sufren para crecer como hijos de Dios. Y esos son los que nos hacen meritorios delante de Dios. Pero para que el creyente se ajuste, sea tenido digno de pasar esos procesos, tiene que ajustarse al llamado siquiera. Gloria a Dios. Usted es testigo para sí mismo de que usted lleva tiempo en el Evangelio y todavía no ha visto el poder de Dios como está escrito en la palabra, que lo veremos los que creen, los que creemos. Mas sin embargo, usted puede hablar que ha tenido muchos procesos, que ha tenido muchas luchas. Entonces, ¿qué acontece? Hay luchas que se pelean como creyentes normales, nominales, pero hay creyentes que se ajustan al llamado y que se hacen dignos de ser sometidos a ese proceso de transformación riguroso que permite que la gracia de Dios descienda. Gloria a Dios. Usted dirá, pero todos sufrimos procesos, pero entonces mire los resultados. Dice que por sus frutos los conoceréis. Usted puede llevar 10, 20, 30 años. Mire los resultados de sus frutos, de sus procesos, mejor dicho. Mire los frutos de sus procesos. Y se dará cuenta que, gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Que el caminar con Cristo es más que ser salvos y sufrir procesos por retener la salvación. Muchos sufrimos procesos por retener la salvación, pero hay otros procesos que nos ayudan a alcanzar méritos en Dios para que Dios manifieste su gloria. Hay procesos de procesos que vivimos, que en la cotidianidad nos enfrentamos para retener la salvación, porque el diablo nos está haciendo la guerra. Pero hay otros procesos que enfrentamos para ganar méritos en Dios y crecer como hijos de Dios. Pero para eso tenemos que hacernos dignos de Jesucristo. Vuelvo a repetir. Jesucristo dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto habla de que hay que hacernos dignos de Jesucristo para que Él nos quiera revelar al Padre. Y Él dijo: y si no deja a padre o madre, si no toma su cruz y viene por de mí, si no se niega a sí mismo, entonces no es digno de mí. Y hay muchos en la iglesia que todavía no han alcanzado ese nivel del llamado, aunque son creyentes y son fieles en lo que han creído. Y con esto eso es muy respetable. Si es fiel a eso que ha creído, se va a ir al cielo. Pero para este tiempo se requiere de estos creyentes que
están dispuestos a dar más, están dispuestos a dejar que Dios manifieste su gloria como Dios la ha querido manifestar desde hace rato, porque ya entramos en el último tiempo, hace un rato. Este es el último tiempo. Y Dios prometió que la gloria postera sería mayor que la primera. Pero se requieren de estos agentes, de estos creyentes que están dispuestos a dar más, a darle la medida a Dios para que Dios se manifieste, así como anhelaba hacerlo desde hace ya mucho rato, desde que entramos en el tiempo del fin. Entramos en el tiempo del fin. Hay tiempos finales y este es el tiempo del fin, el último tiempo. Gloria a Dios. Así que, amados, para ver la manifestación del poder de Dios, tenemos que, más que creer, ajustarnos al llamado y pagar el precio. No simplemente basta con pedir, Señor, dame. Hay que pagar el precio de eso que queremos recibir. Y lo primero que podemos hacer es ajustarnos al llamado que Dios nos hace. Ese es el principio del caminar hacia lo sobrenatural de Dios. Ajustarnos al llamado como Dios lo ha hecho. Mientras el creyente no se ajuste al llamado, como Dios lo ha hecho, él es creyente, Dios lo usará en distintas áreas. Podrá ser predicador, podrá ser profeta, pero la gloria de Dios, como Él la ha querido manifestar, difícilmente la alcanzará. Y es lo que vemos, que hoy tenemos ministros, gente que se llama apóstol, gente que se hace llamar profeta, pero por sus frutos los conoceréis. Así que, amados, la invitación en este día es a que nos ajustemos al llamado para que veamos esas manifestaciones gloriosas que Dios anhela manifestar a través de nosotros, su poder, su gloria. Sepamos que no es el tiempo que llevemos en la iglesia. Al Señor Jesucristo le tomó 3 años y medio para llevar a hombres sin letra del vulgo hasta el nivel del apostolado. Y entre esos apóstoles manifestó a través de ellos o en unos pocos su gloria, hasta el punto de que el apóstol Pedro Dios lo utilizaba para sanar con la sombra. Entonces, no es el tiempo, no son los muchos años, sino la disposición, la entrega. Por eso Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ese es el nivel de entrega, de búsqueda que Dios está exigiendo para este tiempo, para levantar esa iglesia poderosa con la que Él va a sacudir a este mundo. Hombres y mujeres que entiendan el llamado y se ajusten a Él. Y no le tomará a Dios mucho tiempo llevarlos a un nivel de manifestación poderosa de su gloria. Porque si en el pasado le tomó 3 años y medio, gloria a Dios, para este tiempo, gloria a Dios, dice que cosas mayores veremos. Así que la invitación es a que nos ajustemos al llamado, amados, como Dios lo está haciendo, para que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, por la cual la tierra gime, pueda manifestarse en este tiempo, que es el último tiempo. Así que, amados, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Recuerda, si anhelamos ver manifestación del poder de Dios, más que creer, tenemos que ajustarnos al llamado, como Dios lo está haciendo, dar las medidas, y entonces veremos cómo el poder de Dios se va a manifestar en aquellos hombres que alcanzaron los méritos para la manifestación, que alcanzaron el crecimiento. Gloria a Dios, para que Dios a través de ellos manifieste su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Bueno, vamos a dejar este tema. Creo que con lo que hemos hablado, gloria a Dios, hemos despertado la inspiración en muchos. Otros tal vez se sentirán señalados, pero no es la intención, sino sacudir para despertar la iglesia,
para que salgamos del conformismo en el que hemos entrado, porque se ve el conformismo en medio del pueblo. Se conformó únicamente a sentir el espíritu, la emoción de hablar en lenguas. Y no, para este tiempo dice que cuando aumentó la maldad sobreabundó la gracia. Necesitamos que haya hombre y mujer dispuestos a manifestar esa superabundancia de gracia que hay en Dios. Entonces, esa es la intención de esta predicación, de este mensaje. No señalar ni no, sino hacer tomar conciencia de que no podemos conformarnos con hablar en lengua y decir aquí está el Espíritu, no. Anhelemos la manifestación, pero también demos las medidas que Dios demanda para que esa manifestación sea una realidad en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Viva Cristo para siempre. Así que, amados, las señales están para el que cree y se ajusta al llamado y paga el precio. No basta simplemente con pedir, hay que pagar el precio. Si pides un avión, entonces paga el precio, la guerra que te va a venir para que, como oposición, para que tú no recibas. Paga el precio y verás que Dios te va a bendecir. Si quieres ver milagros, entonces paga el precio de la unción de milagros. Pelea la batalla, la guerra que se te va a ofrecer, porque el diablo se te va a levantar para que tú no recibas. Da la medida y entonces Dios, que es justo, Él dice que conforme a tu fe será hecho. Y que para el que cree todo es posible. Pero hay que pagar el precio de la unción. El precio del mérito de que Dios lo haga contigo, lo haga conmigo. Dios te bendiga una vez más. Aleluya. Recuerda que Cristo viene ya. Y este es el último tiempo y hay que aprovecharlo al máximo. Gloria a Dios. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte al canal, dale like, comparte el mensaje. Otro puede ser despertado a través de este mensaje. Y también si algún amigo hay allí que todavía no aceptaba a Jesucristo, te decimos, hoy es el día en que tú puedes aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es lo mejor que puede hacer el hombre, tener el salvoconducto de que si se muere, su abogado va a ser Jesucristo. Y cuando lo reconocemos a Él aquí en la tierra como nuestro Señor y Salvador, Él va a ser nuestro abogado en la eternidad. Por lo cual Él dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque Él en el día postrero Dios le ha dado que resucite a todo aquel que, como dice su palabra, y esta no es la voluntad de mi Padre, que yo pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Así que te invito a que aceptes a Jesucristo hoy como tu Señor y Salvador de tu alma. Él dice que el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los ángeles y de mi Padre que está en los cielos. Basta una confesión de labios sincera para que el hombre se haya inscrito en el libro de la vida. Porque también dice que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda y es eterna. Ya no hay retorno después de que el hombre caiga a ese lugar. Pero hoy el hombre simplemente aceptando a Jesucristo, confesándolo con su boca, puede evitar ese lugar. Así que te invito a que hoy tú evites ese lugar, confesando a Jesucristo como el Señor, Salvador y Maestro de tu alma. Dios te bendiga una vez más y hasta una nueva oportunidad. Recuerda, suscríbete, dale like, comparte el mensaje. Ayúdanos y ayuda a despertar a otros. Yo sé que este mensaje cumplirá con su propósito. Dios te bendiga una vez más y hasta una nueva oportunidad. Aleluya.